Hola, muy buenos días. Quiero dar las gracias por habernos recibido en nuestro movimiento MLS SCPPP. Es un movimiento social por la longaniza de acá. ¡Vecino! ¡Vecina! Pero imagínese, alcaldesa, en vez de ser el Ganes al toro, pudiéramos disfrazarla de un choripán y la gente que se suba al choripán. Pues. ¿Usted tiene longanicería también? No, mi amor. Bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flimcast / Peliculastas, porque hoy día, Cristian Briones, tenemos un invitado de honor, ni más ni menos que Tomás Alzamora. Bienvenido a este humilde casa estudio. Muchas gracias. El autor de la película del momento, señoras y señores, Denominación de Origen. Si todavía no la ha visto, partió. Ahora, escucha esta conversación, vaya después, pero vaya. Si ya la vio, sabe lo importante que está invitado. Muchas gracias. Vaya a verla, si ya la vio, vaya a verla de nuevo. Si la vio, recomiéndela a sus amigos. Si no le gustó, recomiéndela a sus enemigos. Sí, también. Recomiéndela. Ese es el punto. Vaya. ¿Cómo estáis, Tomás? Muy bien, muy feliz de estar acá y gracias por el apoyo que nos han dado en sus distintos medios, en los podcasts, en las críticas y por los jamones. Oye, sí, mira, tenemos que... Permiso, te voy a mover este pan porque tenemos saludar aquí a Pincheira, Cecinas Pincheira de San Carlos. Nos está alimentando ahora. Ustedes llegaron tarde, nosotros empezamos a comer así como 2 horas. Sí, y en mi refrigerador todavía quedan, así que el desayuno mañana será qué rico. Contundente. Oye, también está el Doctor Malo, el Oscar Sala, pero son de la casa, no los presento. Completo. Ustedes saben que están acá, sí. La ocasión presentamos a nuestro nuevo integrante que calza perfecto. Tú aquí te mimetizas con el entorno. Caí sentado. Sí, estamos muy contentos de tenerte acá además porque esta película le gusta a todo el mundo. Esta película le gusta a la gente que no le gustan las películas. Y encuentro que eso ya es un logro impresionante. Y teníamos muchas preguntas que hacerles. Si te acordás que cuando nosotros grabamos nuestra conversación estábamos, pero bueno, ya entraremos en eso. Yo quiero que ahora darle la palabra al Paulo o al Oscar, que no conversaron de este gran estreno. Así que sí, cuéntenos qué les pareció, aprovechen de hacer el tiro una pregunta, aprovechemos la presencia del... Sí, mira, yo quería plantear una cuestión que me parece súper relevante, tanto dentro del programa, pero también como de... A ver, nosotros hablamos de películas. Y cuando hablamos de películas, hablamos de las películas que nos gustan y las que no nos gustan. ¿Cachai? Hemos tratado durante una década de ser tipos que hablan de las películas sin que nos hagan hablar de las películas. Porque por un lado somos malos negociantes y nunca hemos movido auspicios, pero también porque sentimos que es importante y es saludable para el cine mismo, ¿cachai? Hablar de cine sin tener, digamos, auspicios detrás, símbolos detrás, etc. Una presión de algo. Claro, sin andar con parche en la chaqueta. Y entonces cuando algo de verdad gusta, podemos dar fe de que es honesto, ¿cachai? El entusiasmo, el estar acá conversando contigo, que te hayamos invitado, que hayas venido y más allá de las tallas, todo esto, no es tanto recalcar que nadie nos está auspiciando, ¿cachai? Nadie nos ha pagado ni nos ha pedido que hagamos esta conversación, ¿cachai? Sino que hay una, por lo menos de mi parte, hay una sensación de gratitud real, bueno, ¿cachai? Porque llevamos una década hablando de cine y sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que aspiramos y lo que nos gustaría que no pasara más en la industria. Si finalmente nosotros también desde nuestro lugar nos consideramos parte de la industria. La industria no solo es la gente que hace películas, sino que la gente que la comparte, que la comenta, que manda, todos los estamentos son los que hacen funcionar la industria, ¿cachai? Y yo particularmente me siento muy agradecido. Yo siento que cuando vi esta película, primero vi una gran película, ¿cachai? Pero también sentí que muchas cosas que esperaba por harto tiempo empezaban a funcionar. ¿Cachai? Y más incorporando como que lo que decíamos que vamos a hablar un poquito en este programa como del Alzamoraverso, ¿cachai? Porque vimos también La Mentirita Blanca, no es la anterior película de Tomás con estreno en sala, porque obviamente uno siempre hace muchas cosas. Ha grabado cortos, ha hecho videoclips, ¿cachai? Ha trabajado con...
y puta, ver nombres que se repetían, ¿cachai? Como pensar en tu crew, en tu gente, ¿cachai? Que está ahí trabajando contigo. También ver cómo las películas dialogan una con otra, ¿cachai? Te hace sentir que no es un trabajo, no hay un chiripazo detrás, sino que hay un trabajo constante, con un sentido, con una voz. Nosotros siempre la vamos a cineastas, puta, desde Hitchcock, Kubrick, ¿cachai? Nolan, Tarantino, y siempre hemos destacado que ellos tienen una voz, que cuando uno ve una película de estos grandes nombres, uno dice, esta película es, ¿cachai? Y yo empecé a sentir eso con tu trabajo, ¿cachai? Entonces hay una cuestión que uno se termina parando del visionado diciendo, bueno, ahora está pasando. No es que no haya pasado antes a lo mejor, pero hay una continuidad y también hay mucho futuro, porque tú eres joven, ¿cachai? Tenías una gran carrera por delante, estás en el mejor momento, ¿cachai? Para empezar, para seguir subiendo. Y eso es súper esperanzador, porque, y con esto cierro, este programa se caracteriza también por su extremo pesimismo permanente en torno a qué momento estamos, ¿cierto? Que si ya vamos de salida, que las cosas ya pasaron, que las películas que nos gustan ya, el que la gente no ve las películas como 10 veces, claro, ¿cachai? 3 veces. Es parte del personaje un poco también, pero ¿cachai? Perdona, yo creo que esta es una de las que estamos el staff completo. Llevamos un rato sin que nos juntemos Desde presencialmente, desde los Oscars, Claro. que fue como, ya, nos sentamos. Sí, pero el de los Oscars para verlos, no para conversarlos. Para Claro. conversarlos fue en línea. Era un carrete de nosotros. No, y claro, y es porque, claro, con los años, ¿cachai? La vida, los compromisos, la familia, etcétera, etcétera, bla, bla. Por último, el entusiasmo también se va diluyendo. Sí. Pero tú vas reencantado, por lo menos a este panelista, ¿cachai? Y el entusiasmo de decir, oye, pero tenemos otra década completa a lo mejor donde podemos empezar a ver ya no solo el cine gringo de toda la vida y no tener que empezar a repetirnos películas, que era como el estadio en el que yo personalmente dentro de este programa estoy, ¿cachai? Como que yo ya no veo nada nuevo, como que ya, vamos, yo soy el archivista del show, ¿cachai? Pero nada, yo vi muchas cosas maravillosas en la obra completa, insisto, en eso. Y eso me hace sentir muy agradecido, bueno. Eso es como lo que yo quería plantear de entrada en esta conversación. Bacán. Muchas gracias. Y gracias por este junte. No, Que se haya motivado es que estamos calentando. Entonces, espérese nomás. Bacán. Yo no había visto el tráiler. Sabía que se venía, pero no había visto el tráiler. No pude ir a la función que habrán hecho de prensa, una premier, nada. Y yo llegué por el boca a boca. Porque se empezó a hablar de que hoy está buena. Y yo sin haber visto el tráiler dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a verla. Y lo que me encontré para mí, y no es una palabra que use mucho, para mí fue una obra maestra. Que encuentro que ustedes en el equipo que lideraste se pusieron un objetivo y lo consiguieron completamente. Me encantaron los personajes, la forma de abordar la comunidad, cómo recrear elementos tan chilenos en pantalla. Para mí fue muy bacán y más allá de ver como espectador también el diálogo que uno va creando con la propia película, que es una experiencia que no siempre se da. Uno de repente tiene como una experiencia más pasiva con las películas, estáis viendo, observando, pero aquí había un diálogo constante. A mí la gocé mucho las interacciones de la gente, o cuando yo me reía de algo, porque igual la vi como en el sector de allá de Plaza Italia para arriba. Dice, ¿habrán cachado me reí solo no habrán cachado la risa? Pero después de fondo escucha una risa más, ¿cachai? Entonces, de a poco el contagio que se iba haciendo en la audiencia, a mí me gustó mucho y creo que eso es un testamento de lo que logra la película, que de repente uno ve obras que se trazan un objetivo y quedan como a medio camino. Yo encuentro que lo más destacable para mí es que cada cosa que quisieron hacer está muy bien, no solo hecha, sino también transmitida para conectar con la audiencia, para conectar con la comunidad que quieren abordar y para crear un diálogo que para mí es súper difícil que se cree dentro de una sala. La experiencia de ver este trabajo en una sala para mí es un gozo. Creo que eso le dio un plus que hasta el día de hoy como que me la quiero repetir solo por eso, para ir, pasarla de nuevo bien en esa sala de cine, notar las reacciones de la gente, yo de nuevo reírme, y eso no se da siempre, pues. Y así que yo por eso de partida te felicito, porque uno, no sabía nada, fui por boca a boca y lo que vi en pantalla
justificó todo lo que se venía hablando. Y yo estoy súper contento con lo que vi como espectador, porque creo que no es algo que uno logre ver siempre. Bacán. Gracias. Yo No, hoy día bacán. estoy en eso para tirarle flores. No, yo pero yo bacán tengo muchas escucharle. preguntas Gracias. y las fui En recopilando en además. el estilo del Finca vamos a ser mamelucos. No, no. Después va a decir que fui yo el que... Sí, sí, no, yo no. Yo estoy arriba del meme ya. No. Estoy arriba del Sí, meme. sí, me parece muy bien Estoy que arriba ya del meme. tarde o temprano. Bueno, yo de hecho, partiendo como digamos de los personajes que cada uno de nosotros tiene, yo soy el muy pegado con el asunto temático. Yo soy de, ya que había detrás de. Y mientras más vueltas le doy, porque tú escuchaste el primer podcast que hicimos con Diego, pero con Diego fue una conversa previa, que creo que incluso lo dejamos escrito, que fue una conversación anterior. Fue así como que, oye, estoy viendo esto y estoy muy desolado. El Diego estaba en ese plan así como, lo que estoy viendo es lo que nos pasó a nosotros tratando de echar adelante un proyecto. Y le pregunto, ¿en qué parte vas? Porque estaba en función de prensa, digamos, en screener en modalidad de prensa. Le digo, ¿en qué parte vas? Estaba recién en la primera reunión. Yo le dije, bueno. No le hice ningún comentario porque yo ya tenía la información de Tú ya habías terminado. Sí, yo la había Ya la visto en había función visto. de prensa. Que fue una de esas muy buenas funciones de prensa porque sentí que ¿Existe? que hay una amplitud de. O sea, a mí una de las cosas que me gusta de las funciones de prensa es el rango etario. Porque tenemos nosotros, digamos, camaradas de viejo fuste, 65, 70, algunos. Hay uno más. Aparecen para puro ver James Bond que estoy hablando. Y hay otros mucho más jóvenes y yo sentí que pegó completa. O sea, como que estaba en un lugar en donde toda la gente estaba viendo cosas y no en ningún momento me sentí alienado de eso, que es algo que me pasa en otro hotel. Pero la reacción de la audiencia, como bien decía Malo, fue algo distinto cuando la fui a ver con audiencia. La segunda vez la fui a ver con público. Y mis preguntas se ahondaron más. Por lo que te decía, yo tengo varias, pero lo que nos pasó con Diego es que estábamos los dos. Sí, esto es muy gracioso, que es bueno que la gente esté contenta, pero acá hay un fondo que pega fuerte, que por lo menos yo estaba en eso, el Diego también. Acá hay una conversación sobre el Chile, sobre la idiosincrasia, sobre el colectivo que ya prácticamente no tenemos. Y estoy bien impactado de que, a pesar de que todo el mundo dice, loco, me maté de la risa, sí queda. O sea, sí quedó el resto de la conversación. Y eso es una de las tantas preguntas, lo que te digo, varios con los amigos que la han ido a ver todo, les comenté, oye, hoy día nos vamos a juntar con el director, mandando preguntas, oye, esto. Por eso digo, tengo hartas preguntas, pero en las felicitaciones están, en los agradecimientos están, creo que estamos todos más o menos en plan de, esto es un logro muy significativo. Yo lo conversaba un poco con otros amigos a propósito de que todos hablan de que Sinners en Estados Unidos, una película grandota, con estrellas, bajó un 4%, un 6% creo que la primera semana y un 22% la siguiente, de taquilla. O sea, recaudó no sé cuántos millones de dólares. Pero tú duplicaste de una semana a otra y esta semana vuelves a duplicar salas. O sea, fue una película que se estrenó en 16 salas, si no me equivoco. Y con horarios como el mazo. un horario por sala. O sea, no son 16, son 16 incompletas. Incompletas. Y hoy día estás así como haciendo... O sea, Sería como esta semana sería como la primera semana. la primera semana de una real. salida, de una salida relativamente normal. Y con salidas a una cosa que no funciona tanto tampoco. Y que Hicieron no, y un que por- estreno limitado. Es Hicieron como en un- Estados Unidos. Una limited release tal Una limited cual. release escaló Para y hoy Tom día White. además tienes a gente de centros culturales que está ahí. Necesitamos dar esta película porque acá no tenemos cine, que es lo que te pasaba con San Carlos. No tienen cine. Concepción nos la programaron. Concepción no la programaron y llenaste el Teatro teatro Bio Bio. el Teatro Bio Bio 1000 personas cada función. y Sí. con gente así pero extasiada, Vuelta loca. feliz por lo que estaba viendo. Entonces, de nuevo, las felicitaciones están en orden, los agradecimientos están en orden, pero acá hay, como bien lo dijo Diego cuando hicimos el primero y dijimos, oye, ¿sabes qué? Podríamos invitarlo.
Acá hay harta pregunta, acá hay harto paño que cortar, necesitamos entretelones, así que... No, yo vine a decir todo. Todo, Muy bien. todo lo que quieran. Sí, no, Maravilloso. que lo vi ahí y decían, deberíamos invitarlo para saber cuestiones. Y dije, bacán. Vamos. Este Ya. programa debería tener el Blu-ray de Criterion. Claro, sí. Material extra. Oye, sí, esa es una de las preguntas que también tengo guardada, pero por favor. Vamos. Sí, mira, yo te quiero preguntar, vamos por el principio, cuéntanos como la génesis de este proyecto, cómo fue un poco el camino a llegar, cómo fue esta idea, qué fue lo que encontraste primero y después cómo fue el viaje a terminar esto. Y por fin que hablís tú, porque llevamos como 20 minutos y Sí, bueno. ese micrófono está de utilería Aquí, hasta ahora. Hola, Vamos. hola. El viaje igual es largo, porque la longaniza, yo soy sancarlino, entonces la longaniza, como lo he dicho en varias entrevistas, igual es como, no es parte de nuestra identidad como sancarlino, como de las cosas buenas que tenemos y que podemos cachiporrearnos en la longa, porque no tenemos ni río, no tenemos el mar, no tenemos ni una hueá, entonces uno se trata de agarrar de algo. Y en este caso es la longaniza, que es muy buena y que hay mucha producción. Tú vayas a San Carlos, hay 2 carnicerías, hay más carnicerías que habitantes, poco menos, y botillerías también, que es la realidad de los lugares Sí, rurales. claro. Pero si tienen más longanicerías que farmacia, weón. Vais Sí. completamente fuera de Chile. O sea, weón. Ese dato que tú acabas de dar es real, ¿Viste? porque deben haber 11, 12 No, longanicerías y hay Una grupo. cuatro farmacias. Y farmacia por de del Dr. barrio. Simo, la del doctor Simi que llegó son 5. Claro, ¿cachai? Entonces, Bueno. es un buen indicador. Sí. Entonces, el nivel de triglicéridos, tú lo comprenderás. Y entonces, bueno, la longa ahí está ahí siempre, porque hay muchas carnicerías, entonces como que da la impresión de que fuera parte de la arquitectura las longas y también es un alimento popular. Es decir, por 3 lucas alimentáis a 10, 12 personas, tenía un partido de fútbol, no tenéis ni uno, el asado en esa zona es lo máximo, pues bautizo, asado, partido de fútbol, asado, primera comunión, cumpleaños, choripán, entonces la longa es algo más que un embutido para nosotros, ¿cachai? Es algo familiar, recordáis amigos, todo el huevo. Y después hay un segundo factor que yo lo cargo desde chico, que es como una marca de nacimiento, podríamos llamarlo así, que es el tema de la geolocalización. Cuando de repente yo venía a Santiago, ¿y de dónde eres tú? Puta, de San Carlos. Y al tiro, weón. ¿De Apoquindo? Sí, pues, weón. San Claro, Carlos, weón. Carlos. ¿Dónde chucha queda San Carlos? Como- Y al tiro uno tiene que decir Chillán. Y tienes que, claro, tienes que dar la referencia. Entonces al tiro la referencia es Chillán, entonces esa weá desde chico, Chillán. Entonces, ya Chillán, y como que da la impresión de que todo pasará por Chillán. Entonces esos 2 componentes yo los traigo desde muy chico. Y esta película en especial, después de La Mentirita Blanca, bueno, me pongo a estudiar audiovisual, me tuve que venir a Santiago a estudiar la UNIAC, y cuando me fui abandoné San Carlos, como que yo no soy cinéfilo ni una wea, o sea, no, en San Carlos no hay videoclub, no hay cine, entonces mi infancia es bicicleta, el río, tirar piedras, yo soy rapero, era grabar canciones de rap, escribir, hacer programas de radio, ese huevo. Entonces cine poco. Pero cuando me pongo a estudiar audiovisual, empecé como a aprender y empecé a ver películas y a mirar. Y cuando llegué de vuelta a San Carlos y viajaba los fines de semana a ver a mi familia, decía, bueno, hay que hacer una película acá a los viejos, ¿cachai? Los pliegues, con las manos, la calma, los buenos que están sentados ahí en la plaza. Volviste 4 horas. y viste con Volví y ojos dije, de sí, cine. con ojos de cine el pueblo. Y dije, Tu pueblo. mi Qué sueño lindo. es hacer una película, tengo que volver a hacer acá. No tenía la idea. Y en primer año de la universidad al tiro dije, necesito hacer una película acá. Y de repente como en tercer año me encuentro con la historia de un amigo que trabajaba en el diario y que el weón inventaba noticias. Porque no pasaban cosas, y un día me vi yo declarando cosas en el diario que nunca las había dicho. Entonces ahí vi el diario y dije, ya, aquí hay una historia, jajaja, pero después dije, ya, igual hay un tema que es el tema de los medios y que la gente lo está comprando. Este es un diario impreso, un diario oficial de la región. Entonces, bueno, y ahí empecé a construir La Mentirita Blanca. Hago La Mentirita Blanca, bla, bla, bla.
termina La Mentirita Blanca y ahí en Mentirita Blanca ya empecé a trabajar con un elenco ciudadano. Es decir, son los 5 los protagonistas, la Cata, el Antivilo, los chiquillos, pero el resto era un casting masivo de San Carlino, entonces ahí ya empecé a cachar Claro. lo interesante y la importancia y como la fuerza, no sé, la sustancia social que me aportaba trabajar con gente del campo Auténtica. invisibilizada y el rollo que gente que está tirada. Claro. ¿Cachai? Vieron la película La Mentirita Blanca, está el Poroto, un campesino que era alcohólico, que vivía en una casa de 4x4 en el campo, que se le llueve entera y que llegamos nosotros a cuidarle, a lavarle las manos, a maquillarlo, a ponerle ropa limpia, todo ese huevo. Entonces era como heavy trabajar con gente tirada Ya. y con mucho talento. Entonces ahí ya dije, increíble lo de trabajar con el elenco social, etcétera. Y después de Nominación de Origen viene La Búsqueda de la peli, que para serles sincero quedé muy agotado de La Mentirita Blanca, del el proceso de hacer cine, como esta weá del plano contra plano, el dolly, la luz, la sombra. No me hacía mucho sentido. Dilo, y andar lidiando con las estrellas, con el guatón Salinas. También no, el guatón Salinas fue muy generoso con nosotros. El guatón se tiraba en el suelo, se hacía un pan con jamón, se echaba, se fumaba su cuestión, relajado. Ni un drama el guatón. Pero me cansó el artefacto de la técnica. No podía creer que me demoraba 1 hora y media en montar la huevada y después filmaba y dialogaba con la gente en 20 minutos. Terminaba filmando en 20 minutos. Entonces quedé un poquito cansado. Y después dije, ¿ya qué hago? Y agarré la Hi8 de mi mamá, una cámara de cinta, y me fui a San Carlos a entrevistar gente y a hablar del tema de la longaniza. Y justo había un amigo que iba candidato de concejal. Último de precario, ¿cachai? Un diseño gráfico a lo DJ Fuego. Él tenía que poner las palomas, en la noche ir a sacarlas porque se las vandalizaban, etcétera. Y encontré genial este mundo de la política rural. Y al principio esta película era un candidato a concejal de Nominación de Origen. Y ultra chanta, todo me encantó eso. Y bueno, y DJ Fuego era Paco en La Mentirita Blanca. Así es. Sale de extra ahí. Sí. Y DJ Fuego me escribía todas las semanas por Facebook: hazme una película. Entonces ahí se mezclaron estos dos componentes. Mi amigo Chanta con la cuestión del concejal. Y yo dije, ya, DJ Fuego tiene que ser el candidato a concejal. Y el abogado Peñailillo, Alexis Marín, era amigo de infancia. Entonces ellos al principio eran concejal y su asesor. Y su asesor era el abogado. Entonces empecé a trabajar este proyecto en base a eso. Y mientras escribía, pasaron hartas cosas. ¿Cuándo? Dame tiempo entre que llegas con la idea del concejal hasta que empiezas a armar... 2022 se filmó la película, esto haber sido fines del 2019. Fines del 2019, muchas gracias. Fines del Pre-pandemia. 2019, claro. 2020 por ahí. Ahí te cayó la pandemia. Me cayó la pandemia y nos cayó en el proceso nos cayó la constituyente, Todo el proceso. todo eso. Mm. Y en eso para mí fue heavy el proceso del apruebo, del rechazo, todo ese huevo, y me influyó mucho. Estuve en un momento también a punto de irme de Chile, cuestionándome. Yo soy de izquierda, ¿cachai? Entonces estaba con el apruebo y en ese momento yo era una persona... Esta película para mí igual es como una sanación de cierta manera, porque yo antes era un tipo súper visceral y agresivo en términos políticos. No sé, por mis redes sociales era, puta, todos los de derecha son imbéciles, estúpidos, descerebrados, y eso lo claro. Yo no he cambiado. Ya. Perdona. Lo que te falta sanarte. Sabes po. que yo necesito aterrizar esto porque si no se me va a ir la idea. Pero tanto en el documental, en el corto documental que tú hiciste sobre el rap chileno, el origen del rap chileno, Algo está pasando, como en Mentirita Blanca, siento que te encuentras con el componente del espacio social como definidor de la misma narración. Porque, claro, hablas de Bombero Osa y hablas de perdón, para la gente que no sabe, tú tienes un corto documental que dura 17, 18 minutos. Sí, y está en YouTube ahí. y está en porque YouTube,
que es sobre el origen del rap en Chile, que son Sí. entrevistas a la gente de Kirusa, Claudio Pose Flor, Latina, la Pose claro. Latina, Fuerza Hip Hop. Sale Natiyu en algunas tomas, y uno de los muchachos que empezaba haciendo breakdance, y que hoy día, claro, uno lo ve y dice, han pasado muchos años en esto. Ese corto documental es del 2017, 2018. Parece que sí. Ya. No recuerdo bien, pero sí, antes de pandemia. Y hay una muy buena conversación en la interna en eso, de cómo condiciona el arte la situación social. Porque ellos hablan, no sabes que nosotros queríamos bailar nomás. Entonces nos juntábamos en Bombero Osa y de repente nos dimos cuenta de que no podías bailar solamente en el Chile de la dictadura, porque no podías simplemente hacer eso. Ahí, claro, se los recomiendo mucho porque creo que hay un primer pie en eso. Y me pasa también que viendo Mentirita Blanca, dije, claro, acá esto nace de lo mismo que dices tú, esto es una anécdota. Pero igual hay otra conversa de, primero, el que la hizo se las va a llevar pelada. Segundo, en dónde termina en el Guatón Salinas con su compañero. Y yo dije, ya, acá hay... ¿Eso para ti es una condición o no la buscas? El hecho de que ya llegaste, empezaste a hablar, me encanta... La Mentirita Blanca dice, una película de muchas personas. O sea, ya está el colectivo, la idea del colectivo. Escrita y dirigida por Tomás Alzamora, claro. Pero es una película de muchas personas. O sea, la idea de que esto era un esfuerzo de más de alguien. Te leí en alguna entrevista también hablando a propósito de que el cine es una experiencia colectiva y es un esfuerzo colectivo en general. Pero ahora te escucho con la nominación de dirigente, he leído harto también, he visto todas las entrevistas, como que siento que empezaste a armar una obra y el espacio social te fue condicionando también. O sea, esto es igual que la gente en Bombero Osa que estaba bailando. En un momento, el Chile que cambió, que no cambió, que se develó, te hizo una nueva película. Porque Sí. tú te decidiste a cambiar la película cuando te encontraste con esto. ¿Cómo fue esa parte? Es que para mí el cine es político. Es muy político, o sea, no puedo pasarme 5 años, 6 años de mi vida dando mi vida para decir puras weas, ¿cachai? O sea, eso es lo primero, como tratar de decirle algo al mundo y soñar en un mundo mejor o traer cosas que me hacen ruido. En La Mentirita Blanca, por ejemplo, está la wea del embalse, que todavía es un tema de nosotros, que ahora lo detuvieron los vecinos y que ahora parece que se va a retomar. Bueno, la cuestión de esto también, en ese momento había de la justicia ciudadana, hay una escena que lo están envolviendo. Sí, cuando lo linchan y lo Sí, envuelven entonces, en... por formación familiar, somos bien políticos, ¿cachai? O sea, mi tía exiliada, mi mamá desde chico me contaba cuando llegaban los milicos a la casa con metralleta y tiraban a mi abuela, mi tía se tuvo que ir, entonces hay un montón de cosas que desde pequeñito, por formación, que para mí la wea es bien política. A pesar de que uno se puede reír, que es mi tono, porque es mi forma de hablar la comedia, pero no puedo estar ajeno y hacerme al weón con las cosas que están sucediendo en mi entorno y que me provocan. Perdona, dos cosas. Una, tú has hablado mucho a propósito de la fluidez de la narración, a propósito del rap. Que tú eres primero un rapero y Sí, después un cineasta. Exacto. Que lo encuentro muy adecuado con Denominación de Origen, porque tiene justamente ese ritmo en que se va tomando, o sea, en que tiene como una respuesta dentro del mismo beat de la Claro. de la obra. O sea, para mí la denominación de origen es un rap, la película. Perfecto. Yo soy DJ también, mezclo música, entonces Había una... Sí. todo el rato. se O nota. sea, yo edité la película con el Nico y es hacer música. Y la De hecho, repetimos y la tiene repetimos. sus tiempos, hace No, y, las pausas, obsesivos con la puentes. weá, o sea, un cuadro. Sí. Y veíamos la película entera. Devolverle 2 cuadros. ¿Cachai? Y viendo una hora y media para mover 2 cuadros. Y una weá de pulso, de un rap, de una canción, de flow, de... Pero eso es fundamental. O sea, y lo otro, perdona, la comedia es mi lenguaje. Porque, claro, uno toma La Mentirita Blanca y toma esto, y en ambas la persecución es de comedia, pero el fondo no lo es. Claro. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿pensaste primero en yo quiero contar la historia sobre este San Carlos con este alcalde, con este candidato concejal?
de lo espurio que es la política rural, de lo chanta que termina apareciendo, pero con buenas intenciones. ¿En qué momento te topas con traer un tema? ¿Te pasa con el proceso constituyente? ¿Ahí es donde dices, ya sabes que quiero contar esto? No, vino después. Primero era el chiste de este mundo precario. Ya. Y después pasó esta weá y quedé loco. Y claro, pues esto que te decía que me ponía como agresivo y decía, ¿por qué fallamos? Y después, claro, empecé a cómo podía encontrar similitudes, porque para mí, más allá del paquete de la película, es de qué estamos hablando en esta película. Claro. Sí, es que mira, esto es bien coherente. Perdón, yo soy conocido en este podcast por siempre sacar a colación a George Miller y Mad Max Fury Road, que nos rodea en este caso. Pero este caballero, señor australiano, cuando habla como ponte tú de sus procesos, dice un poco lo mismo que acabas de decir tú. El señor dice, primero está la historia, primero está encontrar los personajes, primero está encontrar la acción y después encuentro el tema. ¿Cachai? Se va retroalimentando la wea. Claro. Entonces, a mí me encanta que digáis esto porque creo que es un poco, se repite el proceso del espectador. Y aquí también depende del espectador. O sea, un espectador que se puede quedar perfectamente con el Con la humor risa. de lo precario, exacto, con verse reflejado, que fue un poco mi caso, y perderse el resto, ¿cachai? Porque yo también acá, y este otro tema me lo voy a mencionar solo, quizás después volvemos, la recepción de la película. Como que yo también he visto mucha gente decir, por fin una película que no es política, por fin una película que no habla y así como, ¿what? Porque claramente Ya, te pero- quedaste con esto, te quedaste con lo precario, te quedaste con la comedia, con los personajes y Con la y- longaniza. sí, te quedaste con la longaniza, Con Chillán, pero San Carlos. claramente hay un recorrido que te lleva a un lugar y que eso fue a mí lo que me pareció muy muy desolador, porque Sí, porque me encantó, también esa, veo- me encantó esa palabra y expresión es que ustedes que- ocuparon, que es desoladora. es que debo decirlo, yo también, yo no la vi en el contexto que la vieron acá, no la he ido a ver con público, yo la pedí, me mandaron un screener, entonces la vi en mi casa, en un computador, y me pasó que de a poco me fui amargando, güey. me fui perdiendo la esperanza, y que creo que se retroalimenta también la weá, porque al tener personajes luminosos, al tener comedia, alguien alguna vez dijo que usaba la comedia para que la gente se riera y cuando tenía la boca abierta, meterle la verdad. ¿Cachai? Que siempre me gustó, no tanto como para memorizar quién lo dijo, pero me gustó el mensaje. Entre risa y risa, entra se asoma entre la longaniza. sí. Ese es otro adagio muy útil. Sabiduría muy popular cierto. siempre. Sí. O sea, ahí tenéis la secuela. Esa es la secuela de la denominación de origen. Sí. Pero ustedes probablemente se vayan dando cuenta que es lo bueno de tenerte acá y escucharte. Primero soy rapero, después cineasta. Porque probablemente lo que mucha gente está buscando en este programa y en esta conversa contigo es descubrir qué es lo que hace, cuál es la alquimia, cuál es la fórmula, la receta, lo que sea, para que Denominación de Origen, la película, funcione donde tantas otras no han podido, hablando de cine chileno. ¿Cachai? Y con esto yo no quiero ser ni chaquetero ni pasarme de flores, sino que quiero ir exponiendo el proceso. Y es súper, me parece muy iluminador lo que estáis contando a raíz de también de las preguntas que te hace el Cristian, porque evidentemente todo cine es político. Y esta película es muy política, a pesar de que la gente no lo perciba así. Algunos, porque hay Claro, otros. El otro sí. día me escribieron unos chicos que me dijeron en la parte de la pelea del Sí. el final que se levantó y llorando y se tuvo Sí, que salir, exacto. tuvo que Pero salir sabe. de la sala. Gente que le pega muy fuerte cuando empezáis a escuchar la palabra, apruebo, rechazo. Sí, claro. Gente que Sí, le pega. y que No, sí, fue pero hay gente que no la cacha, weón. Bastante maletero de tu parte. Hay No, gente pero- que no la cacha. No, pero hay una catarsis que tiene mucho flow en el mismo sentido de la construcción de la película. O sea, mira, si nosotros nos vamos al cine que todos manejábamos, que es el cine gringo en general, este tipo de películas existen hace mucho tiempo. Unas películas, ¿cierto?, de una situación cotidiana que enfrenta un elemento extraordinario, ¿cachai?, en una comunidad cerrada, donde le metís un elemento que es rupturista y ahí los personajes, digamos, son sometidos como a un choque moral, ¿cierto? Que es como que ellos podrían hacer algo por la comunidad y al final todo eso se puede ir al carajo, ¿no? Pero en el cine gringo, en general, hay una moral que es muy
gringa, valga la redundancia. O sea, finalmente el personaje encuentra algo que lo hace ser mejor persona, cambia algo. Siempre los finales son como edificantes en el cine gringo, en esta misma historia. O sea, esta película te la compran, te hacen un remake, y yo te aseguro que te cambian todo el tercer final. ¿Cachai? Y creo que ahí está la gran clave, porque me lo acabáis de decir en la conversa. Me dijiste, esta película es una sanación de mi parte, y me gustaría que te fuerais para ese lado, digamos. Porque creo que ahí justamente en ese proceso de sanación está la clave que te hizo hacerla distinta, o como que encontraste la manera de que no fuera tan acartonada, ni tan artificial. Muchas veces cuando nuestro cine busca retratar la realidad del campo, ¿cierto? El pueblo, todo lo hacen como de una artificialidad, ¿cachai? Más teatral. Ahí se te nota que venís del rap, ¿cachai? Porque tú no te ponís a rapear, a cantar, a juntarte con la gente porque quieren imitar al ciudadano de Los Ángeles, ¿cachai? Lo hacen porque el entorno, el pueblo, la comunidad, la vida misma, te dice, Juan, que yo aquí podemos expresar, ¿cachai? Tengo letras suficientes para expresar lo que de verdad me pasa, pues, Juan. ¿Cachai? Porque obviamente hay una precariedad, ¿cierto? No podéis conseguir todos los instrumentos, no podéis conseguir sala de ensayo, no podéis conseguir un montón de weas. No te podéis dedicar al rock, no te podéis dedicar al metal. Pero siempre podéis rapear, po. Si para rapear necesitáis, ¿qué cosa? Nada. Nada, ¿cachai? Entonces, esa realidad... Un partner que haga beatbox. Bueno, y también no necesitan nada, no necesitan ni corriente, ¿cachai? Pueden partir desde ahí. Y desde ahí, yo siento que esa misma manera es la de construir la película. Por eso me interesa todo el proceso de cuando ya Denominación de Origen empezó a convertirse en algo que te tocaba personalmente, porque estabas contando que hay una historia muy auténtica tuya de ser sancarlino, y el tema de la longa no es gratuito, pues, ¿cachai? No es una weá inventada, ¿cachai? Independiente que todo esto sea un comentario y nunca haya pasado, que esa es otra pregunta que te tengo que hacer después, que la manera en que van construyendo el documental, porque yo me puedo sentar a ver esa película y yo me la compro completa, pues bueno, o sea, esta weá pasó y esta gente es real y esta efectivamente voy a ir a buscar en Google por qué no tienen la denominación de origen. Quiero ¿cachai? ir a la tumba al tío Lelo. Claro, o sea, literal, ¿cachai? Sí, pues. Este programa, weón. No, estoy pensando de qué parte retomo. ¿En qué momento cambiaste no, del concejal a la comunidad? Creo que dejaste algo medio inconcluso. Tú estabas diciendo que tú eras muy violento en redes sociales. Eras Sí, de una izquierda, sí. pero que este proceso como que Sí, te dije... aterrizó. Sí, como a... sí. Y por eso yo soy medio como la lucha, la Luisa, la protagonista. Temperamental y también un poco ese caos. Bueno, aquí estamos suponiendo que la gente vio la película. Sí, Ya les dijimos que sí, po, el final igual al final es eso, no nos escuchamos, no gritamos, no nos respetamos, que yo creo que también fue un poco el problema de la izquierda. Nos creímos superiores morales, nos creíamos la raja y yo era ese, ¿cachai? Como nos convertimos en lo que criticábamos, nos pusimos medio facho. O sea, yo me puse medio facho, como con ese mismo pensamiento, esto, bueno, casi que lo mataría. Llegué a ese nivel y dije, no, pues entonces no puede ser así. Y ahí, bueno, entendí un poco que era medio la lucha. Pero al final, ahora ya soy otro en redes sociales. Ya no hateo tanto, me arde, la raja me arde igual. Es que a mí esto me llena de esperanza, porque también creo que es algo de la autocrítica que a mí igual me da la sensación de que no se aprendió tanto. Y también me encanta que te pongas en el personaje de la lucha, porque la lucha igual termina de nuevo, yendo a Encuentra recuperando otro la lugar. esperanza, Sí, encontrando otra pelea causa. que dar Sí, en otro lado. Y ese fue la dosis de esperanza que yo necesitaba en ese momento de desolación, Sí, que puede que no haya sido suficiente, pero está. Pensamos cortar la película en un momento después de la pelea, pero después yo también No. lo probé y lo dejé y dije, no, pues hay que seguirle dando, pero también, por eso también es más livianita la parte final, porque hay que enfrentar las cosas de otra manera. Y esta parte, Gonzalo Massa, él me asesoró en el guión, lo conversamos mucho, justo un par de días antes de filmar, y él me decía,
que él arrancó de Chile, porque ya no vio una luz en Chile, ya estaba chato y arrancó, pero me dijo, weón, bacán lo que tú estás haciendo, mantente ahí. Y me dijo, "Oye, hay algo que No vuelvo ni cagando. no vuelvo ni cagando", pero me dijo, hay algo que tienen los ingleses que a pesar de que se odian y que todos piensan de manera muy distinta, logran ponerse de acuerdo. O sea, después del IRA, digamos. Sí, pero en Chile no lo logramos. Entonces por eso la película tiene que ser así, pues es un espejo de lo que somos nosotros. Pero perdona, yo sé que esto ya nos metimos a lo hondo, como dice mi viejo. Ese mensaje, el mensaje final de la lucha y los dos chiquillos con los ángeles negros de fondo, nos quedan nuestras pequeñas luchas, nos quedan nuestras pequeñas peleas, y así es lo que podéis nomás, pero no podéis pretender cambiarlo. Te lo pregunto directamente, ¿eso fue con lo que te quedaste después de todo el proceso? Ambos procesos. No, al final como con lo que me quedé y que ahí, hablando con esto que me decía Gonzalo, que él se fue, yo dije, no me voy de este país ni cagando. Ya. No me voy ni aunque pase la peor wea y que quedemos dos hueones luchando por una wea, hay que quedarse. Lo vale. Sí. Entonces, ¿y de qué manera demostrarlo, puta? Que están haciendo otra wea, po. Están haciendo otra cosa. ¿no? ¿Cachai? Siguen Como dando ustedes, sus no sé, pequeñas porque luchas. van, vienen, pero hay que hay que seguir, oye, ¿no? oye, Porque, Yo encuentro que ¿cachai? ese final justamente es muy bueno porque depende mucho del lugar en que estés. Y eso te va a dar también la posibilidad que cuando tú vuelvas a ver esta película, en otro momento de tu vida, ese final te hable de otra manera. Porque, dentro de todo, por ejemplo, en mi caso, y yo creo que todos podemos dar una lectura distinta del final. Y eso es lo maravilloso del mismo. Porque en mi caso, por ejemplo, yo me había grabado el dato de que lo otro que tenían en San Carlos era Los Ángeles Negros y la Violeta Parra. Pero no, pero es que ellos lo plantean de una manera muy... Cuando llegan a la chef, esa secuencia es notable porque bebe del mejor cine gringo del slapstick, de la weá. Pero al final, tú decís, bueno, pasaron a lo otro porque tenemos más cosas, ¿cachai? No, esta weá es como las peleas hay que darlas, porque las peleas no solo nos dan la denominación de origen, sino finalmente los personajes que están consiguiendo la denominación de origen de ellos mismos, Sí. pues, weón. Sí, po. Lo que los hace únicos e irrepetibles. A San Carlos. A- Y a San y a Carlos, ellos a San mismos, Carlos po. primero y Claro, y a ellos mismos como a personas, ellos, ¿cachai? a la comunidad Claro. y al país Al completo. grupo. Yo, de hecho, una de las cosas que comentaba era justamente Tú lo dijiste, creo que es la denominación de origen la denominación de de origen Chile. de Chile. O sea, ¿qué somos nosotros? Ese es nuestro Esto. sello. Claro. No, y somos, y claro, y es bien terrible darte cuenta que una de las radiografías más brutales que tenéis del país, quiero hablar también a propósito del lenguaje que escogiste, o sea, más allá de la comedia, escogiste un lenguaje que es un lenguaje chileno especialmente destacado. Los documentalistas, yo siempre digo que en Chile tú levantas una piedra y hay 5 poetas y 2 documentalistas, porque es impresionante la cantidad de documentalistas que tenía en un país que loco, apenas tiene industria de cine, pero tiene documentalistas muy destacados desde Patricio Guzmán, Maite Alberdi, Peruti Osnovikov. O sea, acá hay gente que hace documental. Y tú eliges el documental como lenguaje y eliges la comedia como lenguaje. Y yo estaba como, loco, no puede ser más chileno. Pero temáticamente fue un charchazo que te lo encargo, porque temáticamente yo estaba así como, sí, po. En esto fue lo que nos convertimos en gente especialmente individualista. Incluso Cada uno. cada uno rema para su lado. Y fue uno de los comentarios que hicimos. Cada uno rema para su lado en un mundo en Y si tú donde. estás remando Por en cierto, mi territorio contra mí, o sea, voy a remar contra ti. Exacto. pues, weón. Y lo que escribía, creo que fue, no sé si fue Héctor Soto o Antonio Martínez, a propósito de la idea del superhéroe. Que es tan ajeno para nosotros la idea de que hoy día haya gente que se dedique a construir comunidad, que esa gente es ajena a nosotros, no puede ser humana. Claro, parece. Bueno, parece como y yo superhéroe. leí solamente, porque claro, le empecé a leer la columna, creo que de hecho no profundiza tanto en ese mi concepto exacto, pero claro, son alienígenas, son gente que no existe, como Casi que que están medio locos. bueno, y claro, para nosotros, yo se lo comentaba a mucha gente, claro, yo vengo de pueblos chicos, o sea, yo conocí al que quería que el club de Rayuela fuera destacado y La PJ y el weón, RUT. y sacar Y una te cantidad echar la weá. y, bueno,
ponerle techo al club de Rayuela. Eso era un logro. Sí, po. Y tú decís, ¿para qué, güey? Jugáis Rayuela para puro tomar, colócale a un albar. No. Y me fue pasando mientras lo veía y mientras más vueltas le he dado, en que lo que decía el Deo, no sé si todo el mundo puede lee lo otro, No. pero a todo el mundo se le queda lo otro. Aunque no haga la lectura oficialmente, aunque no haga la lectura y decir, oh, sabes que sí, esto fue una radiografía, no, nada de eso. Pero se lleva a los personajes y eso, y te insisto, yo mucha, me voy a quedar de hecho con 2 preguntas que me hicieron, una a propósito de los personajes y cómo hacerlos tan entrañables. Hay que hablar un poco de los tonos, de los tiempos, de cómo vas midiendo todo eso. Pero lo que más me importó a mí es que estos personajes entrañables representan todavía un Chile que existe. Sí, po. Y esa es otra gran conversa. O sea, que yo creo que el sistema neoliberal, el capitalismo, nos tiene tapados todos nuestros valores, pero estoy convencido que seguimos siendo guanes buenos. En el alma, estoy convencido de eso y que está un poco escondido por una weá de que el sistema es asesino. Que tenés que levantarte a las 8 a producir y llegáis a las 9 y después al otro día a la misma weá porque estamos así. Entonces esa weá no me deja tiempo para hacer comunidad. A mí me pasa en mi edificio. Administro mi edificio y los weones no tienen tiempo para barrer los peldaños del edificio que te demoráis 2 minutos, weón. ¿Cachai? Para lavar la weá. Entonces, no los culpo a ellos, pero el sistema es muy agresivo. Pero le mostráis un poquito de esto y la gente, yo creo que por eso también la película conecta harto, porque la gente se acuerda de lo que éramos o lo que somos un poquito más abajo. Pero no los culpo tampoco, como te digo. Y ahí probablemente haya esa conexión que estabais contando, porque decía ahí que había pasado de un candidato a concejal y un asesor a este trío protagonista. Claro. ¿no? Y sí, pues ahí pasó eso, porque yo también cuando vi en el proceso constituyente dije, esta weá no puede ser de individuo. Porque ese era el problema que estábamos teniendo. Puros weones creyéndose la raja, que yo acá, y esta weá no se solucionan las cosas de manera individual. Entonces dije, esta weá tiene que ser una célula activista. Una célula. Y ahí cómo fue la búsqueda de los personajes, cómo llegaste a ellos. El universo me da pases goles. Me mandaron a hacer un día, yo pituteo porque el cine puta que voy a filmar una weá para acá y andaba haciendo pero bueno, todo pasa por algo. Que estás en casa. Bueno, sí. Y me andaba de camarógrafo haciendo un reportaje para TVN, para la tele. Y nos mandaron a la población Montedónico, que la prensa le llama la legua porteña, que es la Montedónico, una población arriba en Playa Ancha. Y fuimos a grabar una junta de vecinos donde había unos huertos comunitarios, un proyecto de ollas comunes y la weá. Y quien lideraba todo esto era la Luisa Barrientos, que es la presidenta de la junta de vecinos. Y empieza ya, yo lo empiezo a grabar y empieza y me dice, no, es que aquí nos tienen a pura FP. ¿Cómo pura FP? Puro arroz, fideo y puré y la y yo ya dije, ya, puro código, ¿cachai? Así, tirando una tras otra, ya, y Juanito y moviendo a todos los viejos, tira la pala, el agua. Y yo mientras la miraba, yo andaba con esta idea dando vuelta, entonces se me fue armando la cuadrilla. Y ahí le dije a mi socio productor, con el que tenemos la productora de Keiko, el Pablo Calisto, mi partner casi marido, y le digo, bueno, encontré a la lucha y la grabé, le mando unos videos y me dijo, ya, pues veamos. Y después le digo, ya, vamos a hacer unos inserts para allá, haz como que me estáis saludando unos vecinos. Y muy normal, hola vecino, que esté bien. Y él habla y no había nadie, pues bueno. Una estrella. Bueno, la lucha tiene... hizo circo cuando chica, tuvo una vida circense en todo el huevo, entonces ya tiene manejo escénico. Y ahí se integró la lucha, y ahí ya estaba ya la idea de esta célula, y después hicimos un casting durante 3 días que lo hice yo. A mí me gusta hacer mis propios castings y es básicamente juntarme a conversar con los vecinos y vecinas. Tuve 3 días, 200 personas hablando 30 minutos con cada uno. Y ahí también hay una weá política heavy que también... Perdona, cuando hablabas con ellos, cuando se iba al casting, ¿les explicabas
lenguaje que iba a usar para hacer esta película? Nada. Nada. Solamente quiero hacer esta película, contar esta Sí. historia y, Sí, y vamos. Ni siquiera les decía por qué estáis acá. Yo no tengo técnicas ni métodos de dirección ni una hueá, soy súper ignorante. Yo trabajo en base a la amistad y en base a la confianza, como en base a las personas. Entonces le digo, ya, ¿y tú qué así? Puta, yo hago esto, ¿y qué tenés hijos? ¿Qué así? ¿Qué te gusta hacer? Media hora conversando y te empiezo a escuchar, te empiezo a ver. Y empecé a leer el personaje. Y claro, y digo, ya, tú vas para allá. Oye, ¿y este proceso de casting ya teníais más la idea aterrizada? Aparte Sí. de decir ahora es una célula activista, ¿ya teníais la longaniza, por ejemplo? Sí, no, ya tenía un guión. Tenía el guión Ya, perfecto. escrito. Y eso, ¿cómo lo hacís si no hay encontrado los personajes? Igual armáis el personaje y después encontráis la persona correcta, o queda un poco en blanco, Después es un poco igual ambas, se dos. adapta y se readapta. Perfecto. Estoy muy abierto en todos los procesos, como que estoy todo el rato modificando. Bueno, en ese sentido es bien documental. Sí. Es más documental que Full, documental. A mí no me gusta mucho la palabra falso documental. De hecho, para ver, cuando empecé a estudiar un poco, y como siempre es bueno ver un par de películas antes, empecé a ver ¿Viste falsos los documentales y no me ¿Y gustaba qué ni viste? una guay. ¿No te gustó Dije, nada? Una guay de unos vampiros. Buenísima. What We Do in the Shadows. Parece, no Sí. sé, vi unas cuestiones de por ahí, de por allá. Si esto no es, weón. Entonces nos pusimos a ver documentales reales. Sí, pues. Es que tiene eso. De hecho, no sé si tú has visto esto. Este es un programa medio antiguo, pero los más viejitos se acordarán. Había un programa en Chile que se llamaba El Factor Humano. Que era, mira, era un programa del Canal 2, que fue como un semillero, y de hecho es un programa de Peirano y De la Bla Bla. sí. Y lo que hacían era que en la época de las cámaras, de la Handycam, de la Sony, que era una weá que se veía como el hoyo, pero era una cámara que podía salir, ellos salían y grababan así al hueso. O sea, grababan lo que encontraban y después armaban el documental. Increíble. Y bueno, búsquenlo en YouTube porque hay unos que son impresionantes. De hecho, tienen como, creo que la saga más impresionante es El arresto de Pinocho, que los buenos salieron y fueron a la embajada, fueron a todas partes con su Handycam Sí, po. y después armaron algo. Y también tienen uno muy famoso que son los dobles de Backstreet Boys o de New Kids on the Block. Sí, Es una era banda de una boy band, también sí, sí. y eso tiene, tu película tiene más de eso, tiene más como de una weá al hueso así, De desnuda. hecho, qué bueno que los mencionáis porque creo que el único falso documental que vi que me gustó es uno que hicieron los chiquillos de Apla Black, que era uno de los dibujos de no sé quién en Chiloé, que eran unos viejos en una iglesia, que encontraban unos dibujos de misterio, de una Ah, ya, weá. no, eso no lo he visto. No me acuerdo cómo No, se llamaba, pero era increíble. El, Y era el factor humano era el rural. de los porcentajes, o ese era por ciento. No, ese era por No, no, Ese era no. por ciento. Los dibujos de no sé qué, y eso fue lo único que me gustó. Y Pero te concentraste en hacer un documental. Es que caché que Tomás acaba de dar un montón de datos así como muy... Porque, claro, dicen, no me gusta la palabra falso documental, mockumentary. Porque, claro, normalmente eso responde a otra lógica. Responde a una lógica artificial. claro, O sea, Tomás acaba de decir en el fondo... la mejor forma de hacer un falso documental es hacer un documental, loco. ¿Cachai? O sea, ok, esto no es... Y también hemos hablado aquí también que mucho documental nacional de gran éxito sigue más un guión, finalmente. Entonces, nos hemos preguntado Es en que algún el momento... documental se le trata Claro. se confunde el documental con crónica. ¿En qué momento, claro? Y el tenemos- documental sigue siendo un trabajo Pero que casi de ficción. Digo. Quizás estáis metido en una tradición muy chilena, y esto es muy de la tripa, porque trajiste a colación el factor humano que me parece muy relevante. No, sí. Porque el factor humano, casi sin quererlo, está entroncado en otra tradición más antigua que es el teleanálisis. Que era cuando en dictadura salían los viejos a hacer los reportajes, las protestas, y eso pasaba en VHS, mano a mano. No pasaba en ningún canal y todo. Y eso me hace pensar que efectivamente, y aquí me podéis corregir desde San Carlos, nuestro país es un país esencialmente televisivo. Porque la gente tiene real acceso a la tele. Y la lógica de la tele, y el lenguaje de la tele, y la credibilidad de la tele, ¿cachai? Es lo que hace muy auténtica tu película. ¿Cachai? Que el hecho que haya ido por el camino largo, por así decirlo, no seguir la fórmula de hacer la película para que sea como un documental, sino que derechamente tomarla como un documental, y ahí también tenemos que entrar eventualmente en tus técnicas de montaje,
en la manera en que no solo colocáis la cámara, sino también como los efectos que aplicáis, digamos, los filtros, todas las cosas. Tu manera de remixear el material, ¿cachai? Para que salga como una pista fluida, pero le está hablando a la gente desde el lenguaje que ellos conocen, po, ¿cachai? Súper distinto a cómo se había intentado aproximarse al material, a que tú curiosamente, ahí acabáis de decir, de hacernos notar más que decir, que en el fondo había que hacerlo como se hace, de una forma real. Claro. O sea, ¿cachai? Voy a ir con la cámara en mano, entrevisté a la gente y dice, tú un proceso, Tomás está documentando su proceso documental, para la redundancia. ¿Y por qué no a mí no, por ejemplo, no me gusta tanto la palabra falso documental? Porque lo que ven ustedes al inicio de la película no son hueones disfrazados de gendarmes, ¿cachai? No es gente disfrazada de privada de libertad. Estamos filmando dentro de la cana con el capitán que recibió el premio. Entonces eso no tiene... Con la foto desteñida. Con la foto desteñida de su oficina, con los diarios que él... Eso es documental, ¿cachai? No tiene nada de falso. Si fuera un weón disfrazado, ya así. Después la estructura de ficción, entonces es como un mix. Ficción con documental, después lo del arroz que sale en la película, eso es 100% real. Es real, pues, de Eso hecho, no es una invención. El tipo que está hablando es un molinero. Después uno pone artefactos para huevear y Claro. que son de para que todo se cueza y se teja. Por ejemplo, el arroz le hace mal a los chanchos. Entonces no es, pero ahí se me ocurría a mí que cómo podíamos tener una denominación de origen, pero no, eso ya he inventado. Oye, pero en lo que estáis hablando, y dos cosas que a mí me gustaría profundizar, que también son dos aspectos que a mí me encantaron de denominación de origen, que uno, es cómo abordaste el centralismo pero dentro de la región, que existen las capitales regionales que son la sombra de... La escala. digamos, claro. ¿Cachai? Claro, todos hablan del centralismo desde la mirada de Santiago, pero las propias regiones tienen un centralismo en donde las comunidades más chicas quedan supeditadas a las capitales regionales, po. Y en paralelo también lo que trabajaron con ¿cómo se llama esto? De la propia recreación de la comunidad. ¿Cómo fueron eligiendo esos diálogos para representar lo que es la comunidad tan típica de San Carlos, pero en base también a esta idea del centralismo que existe en todo ámbito en Chile, po? Porque una de las claves para mí de la película es que es muy local. O sea, uno ve que esto es... ¿Cachai? Auténticamente local, po, weón. O sea, Sí, po. A ver, creo que lo primero es, como te decía, yo soy así full sancarlino, entonces es una emoción que la conozco de memoria. No estoy imaginándola. Lo otro creo que también está interpretada por la misma gente de San Carlos. Y es verdad lo que decís tú, que esto del centralismo, es decir, también hay pueblos a la sombra de San Carlos. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y Chillán, ahora nosotros tenemos la suerte que somos nueva región, porque antes sí que no llegaba ni uno. Cuando estaba el Biobío, todo estaba Sí, pues, centralizado Chillán en era por Concepción. Concepción. Chillán era de Concepción. Entonces, hay algo ahí que, claro, lo conocemos y lo sabemos y lo vivimos. Es parte del know-how. Sí, po. Y también eso lo quería traer a colación porque obviamente está este factor de la comunidad y la visión de cómo lograr darle esta identidad, pero al ser el estilo de documental que es, hay una conversación sobre qué tan difícil fue tratar a los personajes para, en esta realidad local, como que no quedara la burla, ¿cachai? Que algunos se quedan más con la risa, Claro. pero que lo que yo sentí en todo el trabajo es que no te estáis riendo con ellos, te estáis riendo con ellos, ¿cachai? Exacto. Y la forma de retratar algo cuando estáis haciendo una película para todo Chile, ¿cómo trabajaste esto de, no sé si definirlo como respeto para los personajes o para no opacarlos solamente por la risa fácil, ¿cachai? Es una buena pregunta porque yo de hecho cuando empecé a escribir era un poquito más desde esta visión de la burla,
porque uno está Agarrando pa'l escribiendo huevo. en el escritorio y agarrarnos para el huevo y la longa ya y que funcione jajaja. Pero lo que me cambió un poco la percepción es estar con la gente. Este casting, o sea, llega gente a decirte que es la oportunidad de su vida, que es un sueño que, no sé, una señora llegó de 60 y tantos años, que es una de las longaniceras, y me dice, mi sueño desde muy pequeña fue ser actriz. Me casé, mi marido no me dejó hacer ni una weá, casi que la tenía encerrada en la casa. Hace un año mi marido me abandonó, se fue con otra, y hoy vengo acá a cumplir mi sueño que tanto añoré y ¿Quién y de, puta, la, se de te las pone- longaniceras es? la única que... Que va a la... Que va Se a la- queda Ah, la reunión. perfecto, ya. Y, La única que va. y La única que va. cuando empezáis a escuchar cosas así, gente que siempre soñó, gente invisibilizada de las poblaciones, al tío Lelo en el campo lo miran de viejo loco, ¿cachai? Casi como de esquizofrénico, porque toca la armónica, que se pone a bailar, que canta. No nació en el lugar indicado, ¿cachai? Es que Entonces, la cuando- pregunta que te hace malo Cuando empezáis a... Por eso yo siempre le digo, yo ahora estoy haciendo clases de dirección en la U y todo el huevo de mis cabros, les digo, vayan a los territorios, hablen con la gente, conéctense, como... Sientan, weón, y ahí uno dice, yo no los puedo agarrar para el chuleteo, weón. No me Ya. puedo venir a reír de ellos, yo, weón. yo necesito, porque esta fue una de las preguntas que me hizo mi amigo Guachupé, me dice, ¿cuál fue el criterio o de qué forma lograste que personajes que son reales, porque así se sienten, Luisa es real, Sí. DJ Fuego se dedica, digamos, a la producción, a todo eso, agregaron una dosis de humor, es decir, los escribiste como personajes que son graciosos, pero sin llegar a burlarte de ellos o de mirarlos de forma despectiva. Porque, claro, hay un momento en que DJ Fuego se está lavando y tú lo miras y dices, ya, esto es una escena que en cualquier otro encuadrado, en cualquier otro marco, en cualquier otra, que es una expresión que necesito usar después, en cualquier otra perspectiva, es un personaje para que te rías de él. Ahora, puede tener que ver con el momento al que llegaste, porque ahí cuando tú ya estás ahí, tú ya estás completamente comprometido con el personaje. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Construiste el personaje de manera de que, aunque te estuvieses riendo de él, ya lo sintieras entrañable, porque es una palabra que hemos utilizado todos. A ver, yo no... No sé. Yo no. Yo no lo escribí. Ellos mismos se escribieron, son ellos. Yo ahí tengo el ojo nomás para decir, Ahí fuiste documentalista. sí, dije, este personaje es genial. Mi cabeza no hubiera podido escribir esos personajes. ¿Cachai? Ah. O sea, ellos estuvieron escribiendo, el tío Lelo se escribió durante 78 años. Entonces son sus diálogos, son sus tallas, la lucha también. Claro. Se escribió ella misma durante 45 años en la calle, weón, que la abusaron, que no sé qué, weá, que la maltrataron, su slang, su hueva. Entonces, por eso yo siempre digo, esto es una creación colectiva. Una película de muchas personas. Claro, pues, entonces ellos mismos se escriben y yo agarro eso y los pongo, les doy ellos no tienen acceso al guión. Yo manejo el guión y lo organizo, digo, ya, ahora va a pasar esto, vamos a comer jamones, tú vas a hacer esto, este es medio odioso, necesito este diálogo para que Para mantener vaya- una cierta para que línea. vaya avanzando la historia y el resto capturemos como podamos. Sí, no, y en ese sentido, ¿cómo reaccionaba y a la naturalidad de algunas cosas? No sé, pues están en la reunión en la plaza y se pone a bailar el de pelo largo y entre medio pasa otra cosa. ¿Cómo iba diciendo, esto tiene que quedar? O esto, bueno, no puede faltar en la película. O iba diciendo, descartando cosas que pasaban. ¿Cuánto de forma. registraste? Harto, mucho. No, el primer corte de Herchas algún día, si quieren pegarse la maratón, dura 6 horas. ¡Oh, qué hermoso! Release. Una serie Telenovisión de origen. Zamora Cat. Zamora Cat. al Zamora Release Cat. al Zamora Cat. Y es hermoso. Y en un momento así a lo loco dije, va a durar ya 5 horitas, le saco 1 hora. Pero es que está ahí así. Porque los guanes son impresionantes, ¿cachai? Así están. Y la escena. Y la escena. ¿Pero qué se puede hacer con eso? Podríamos ¿Hay que hacer proyectarlo en una mañana. Y lo voy a apretar un poco más que dure media mañana, pues con un interludio de un choripán de unos Partimos, jamones. terminamos en el almuerzo con Sí, longas claro. y con cecinas. Pero es que es lindo verlos a ellos en su máxima expresión, jugando, improvisando. O sea,
la pelea después, la escena completa termina yo gritando, ¿cachai? Como, paren, por favor, deténganse ya, basta. Si la weá, eso es lo más lindo de filmar esta película, que yo al momento de echar a correr nunca sabía realmente lo que iba a pasar. Entonces tú ponías un par de dispositivos y eso también lo teníamos respecto al lenguaje, de cómo filmamos. La prioridad en el lenguaje eran ellos. El resto, la cámara, si llega tarde, si llega fuera de foco, se ve el micrófono, llega una luz, se ve un fierro, da lo mismo. Lo más importante era lo que estaba sucediendo. Como grabar matrimonios. Po. No podéis decirle, no podéis decirle Vuelve a entrar. al cura, vuelva a Sí, entrar, no, po. póngame el anillito de nuevo. Recojan el arroz y tírenlo otra vez. No, pues Claro. tenemos que captar el... Sí, entonces lo hablamos con Sergio Armstrong, que es el director de foto, que es una máquina, y él también humilde, generoso, y vamos a huevear, era un hueveo. Filmar esa película era una diversión. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje? Tiene una lógica de ficción, 3 semanas, Ya, porque no teníamos plata también. eso, claro. Entonces había un plan ¿Y de eso hace rodaje. cuánto fue? En noviembre del 2022. 3 sí. semanas. Sí. Y sí, era jugar. De hecho, nunca supimos cómo. Yo creo que también eso es como una película así, en ese sentido, súper honesta, porque ni nosotros sabíamos cómo iba a terminar, ¿Qué iban a hacer con qué la íbamos a weá? hacer con la web. Ya. De hecho, teníamos un corte. Pasaron cosas. Filmamos en noviembre y teníamos un corte ya más o menos terminado en marzo, abril del 2023. Y no nos gustaba mucho. Decíamos, puta, está media tiesa, está media fome. Y de repente en eso yo medio desilusionado, ya la dejé un rato. Y de repente me mandan unos WhatsApp, me dicen, mira esta noticia, mira la tele, prende la tele. Y Chillán está obteniendo la denominación de origen de Chillán. Oh, inyección de energía y de determinación. O sea, duro para como San Carlino, pero para la película fue lo mejor. Porque el otro corte era malísimo. ¿Cachai? La película antes se trataba de ellos pasando en la etapa 1, después la etapa 2, la etapa 3, que es como la parte final, que cuando ya se Claro, acelera, cuando ellos deciden apelar. Entonces pasó esta weá y dijimos, chucha. Y ahí pasó una anécdota interesante, para que tampoco no le crean a los medios, Ya. nunca. Los medios mienten. Los medios mienten, Periodistas, o culiao. periodistas mienten, Mentirita o blanca, estudien po, la weón. fuente, Ah. porque salió la denominación de origen de Chillán. Bueno, la película se llamaba Denominación de Origen, y nosotros habíamos filmado esta protesta de los vecinos y la weá, Sí. y habíamos grabado con celulares. Y yo al día, yo le dije a mi socio, tenemos que hacer algo para levantar la película y huevear un poco. Y traté de conseguirme como unos medios, no como de San Carlos o algo, para que subieran el video. como si fuese como si una fuera la protesta. Y ahí nadie me pescó y dije, ya lo voy a subir de mi Twitter nomás. Y lo subí de mi Twitter, ustedes lo pueden ver ahí. Y puse como vecinos se manifiestan en contra de la weá de la denominación de Y los origen. medios lo agarraron. Y los medios lo agarraron, weón, y quedó la cagada, po, weón. San Carlos agarrado las mechas y todo el Y tema. peleando con weón. Y, guerra no, y civil peleando, con Chillán, ¿no? weón. y llamando el alcalde en la cooperativa, alcalde, ¿qué es lo que está pasando en San Carlos? Hay un Claro. estallido social, y la weá había sido filmada hace 7 meses atrás, pero, Un estallido un longanicero. estallido, po, weón. Y ahí agarramos la weá y salió. Lo único que me llamaron, sí, Canal 13, para preguntarme. Para confirmar. Sí, para confirmar. Ya. Oye, esto es de Los una película. únicos. Los Mira. únicos. El resto todos retuiteando y. A lo loco. Pero mira, Ordinario. el, Ordinario. el Orson Welles de esta época con la Guerra de los Mundos. weón. No, ordinario. Oye, Tomás, a propósito de ya, vimos cuánto duró el rodaje, más o menos hay contado como la manera en que te relacionáis con tu elenco, con todo el proceso. Hay también, quiero preguntarte, aprovechando que hay mucha gente también que estudia cine y que quiere saber cómo es la weá. Los presupuestos. Nosotros siempre hablamos de los presupuestos, las Marvel, 180 millones de dólares, la weá, ¿cachai? ¿Tú manejabas ahí un presupuesto? ¿Lo financiaste de qué forma? Si es que se puede contar, obviamente, de toda weá. no hay ¿Cómo llegaste la- con O tu tuvieron que distribuidora? salir a vender longaniza. Está todo la ley de transparencia, Claro. porque nos ganamos un fondo Ya. del Ministerio de las Culturas y las Artes. Porque esta es una película del Ñuble. Sí. ¿O eso es una productora? Películas o del es- Ñuble es una razón social que nosotros tenemos Perfecto. con domicilio en el Ñuble. Nosotros hacemos festival de Eso te cine, ayuda a postular, Festival de Cine Nacional de Ñuble, que nosotros lo fundamos. Soy fundador y director de la cuestión, y ahí nosotros también tenemos una razón social que es la que organiza ese festival, Ya. que básicamente es trabajo territorial. Claro. Y después de 2 o 3 años que postulamos el fondo,
nos ganamos 105 millones de pesos. ¿Fondo del Cultura o regional? Fondo audiovisual ¿Sí? de largometraje regional. Perfecto. Eso es súper importante porque Sí. efectivamente, bueno, yo tengo una editorial, entonces Perfecto. siempre le cuento a la gente que muchas veces hay distintas fórmulas de ir a los fondos. Porque Claro. y hay fondos que son orientados a región, ¿cachai? Donde te damos puntaje y toda la cosita. Y eso es súper bueno porque finalmente podéis aprovechar una cosa, un círculo virtuoso. Claro. En el aspecto que estáis contando una historia local, estáis contando una historia auténtica, que de repente nos vamos demasiado en bolas de imitar modelos de otros lados cuando no estamos trabajando con los nuestros. Y esta conversa ha sido muy de eso. ¿Cachai? Sí. Y sí, 105 palos. Fondo regional, como a la tercera lo logramos. Y de cierta manera también eso es rico porque es cine independiente. Claro. La única cosa que tenés que hacer es rendir y si la película te quedó mala. Eso sí, porque en un momento tú dijiste O que sea, teníais... aquí O sea, el la único, película no le fue bien. el claro. único jefe de nosotros era nuestra guata. Exacto. Porque ya los fondos estaban, ya estaban. Ya O sea, estaban, Ya paramos esta Y película. si queda mala o buena o vende o no vende, da lo mismo. Claro, porque perdona, pero tú dijiste en un momento algo fundamental. Dijiste, tenemos un corte, y el corte no era bueno. Pero a lo mejor si hubierais tenido una productora o alguien detrás... Alguien que te diciéndote, apura, tengo ¿no? que Pues, estrenar, le tengo que pasa mucho a estrenar. las películas. Las películas Claro. nosotros nos demoramos, tuvimos 2 años montando. Cacho. Y después agarré la película y después me fui un mes solo a San Carlos y ahí remonté la película. Y agarré este huevo de las noticias, de la denominación de origen, agarré unas canciones de Pablo Chile y dije ya. Sí. Y volví al mismo sentimiento inicial de esta película. A hacer una película para huevear, para pasarlo bien y para disfrutar. Me Ya. fui para la casa de mis papás, me acabroné la tele, la puse en el living. Mi mamá, menos mal, me daba almuercito, no tenía que preocuparme, me levantaba a editar, al ladito la estufa, Productora ejecutiva. productora ejecutiva, está listo, y puta, y era puro disfrutar con los audífonos, jajaja, mamá, mira, ven a ver. Era como cuando hacía rap, cuando chico en el computador, yo empecé a hacer música a los 12 años, a grabar, era la misma wea. Mira, mamá, ven, ¿te puedo mostrar esto? Y era, me gusta, está bueno, ay, sí, está bueno. Después mi hermano, mi hermana, y era... Te lo tengo que preguntar. ¿Por eso pusiste tus dos apellidos en...? Ah, no, sí, pues siempre mi mamá. Es que esa weá es mi mamá importante, es- weón. Esa weá Y es menos mal importante. me lo respetan y me dicen Tomás Alzamora Muñoz. Me ha gustado harto porque mi mamita es... Mi mamita. Bien, Y muy mi bien. fan, la presidenta del fan club. La viste el otro día, me dijo, ayer ayer la estrenamos en San Carlos y ya se la ha visto 12 veces, una wea así. No, pero no, y la veo y la miro y está así. Y no, y vean mis publicaciones ahí si alguien la quiere ver. Se llama Ajá. Cristi Dálvora con Y Ya. y está posteando en toda la web. La mejor película del cine chileno, vayan a verla, increíble. Y postea, weón, stalkea, pero a todo el mundo y la weá. Heavy, así que besito, mamita. Muy bien, pues, weón. Y ella fue, y con mi papá ahí en la casa estuve 30 días remontando la película y lo pasé la raja, weón. Y ahí llegué con este monstruo. Con el monstruo de 6 Un horas. monstruo, no. Ahí ya, no, él era el primero, el de 6 horas. Y después llegué con un monstruo ya duraba 1 hora. Se lo mostré a los cabros. Y me dijeron, Ya, está, aquí "Buena, está. culiao, aquí está. Como Oye, ya- y en todo ese proceso, y como esta es una película de longa, ¿cuántas longas comieron en todo el proceso de No, filmación? caleta. Harto, pues, porque yo iba a la longanicería y la gente en provincia da, es pues. así, pues, Sí, weón. pues, Y venían saliendo del ahumador, te la ponían unos braseros y tenían la cantina al lado y la longaniza ya no más fresca no poder, ¿cachai? Claro. Entonces era, y después te iba ahí y te mandaban con longanizas de regalo, weón. Entonces al otro día se las pasábamos al catering y por otros con longa. Menos mal dormíamos en piezas separadas porque en la mentirita blanca vivíamos en un internado y dormíamos 11 por pieza. Ahí la cosa era diferente. Y el guatón Salinas dice. Sí. No, se ve peligroso. él dormía en la casa de mis papás. Ah, ya. mis Por papás protección pasaban al el resto hotel. del elenco. Sí. Oye, y ahora háblanos un poquito ya, que ya estamos terminando, te avisamos. La recepción, porque encuentro que le ha ido increíble. No he encontrado todavía a alguien Y la para buena recogerlo. Castigado, Y- castigado. y la buena onda que se ha formado en Sí, torno hay, a la hay película. buena onda, noto como la gente unida, la noticia Haciendo- reciente que se disparó hasta la economía. Se disparó la... No, lindo. No lo esperábamos tanto. ¿No lo esperaba ni la gente de San Carlos ni no, usted? nadie, po.
si la película salió del computadora Valdivia. Ese fue el estreno, porque El estreno mundial. la primera noticia que yo tuve de esto fue gente que la vio en el último FIC de Valdivia Sí. y dijo, o sea, lo primero, claro, yo soy igual bien identificado con que soy el rural de acá. El hombre del sur. Ya. Entonces, lo primero que me dijeron, no, Cristian, tú tenés que ver esta película. Y yo necesito preguntarte esto, porque yo sé que estamos terminando y yo necesito preguntarte esto. ¿Cuánto lo cambia la perspectiva? Porque, claro, tú eres alguien de San Carlos, la terminaste de montar en San Carlos, te entusiasmaste con la película de San Carlos. Todo está construido porque la ves desde ahí. ¿Qué te pasa? Porque claro, tú eres alguien ya que habita Santiago, que habita la capital, que está, que de alguna forma uno se va interiorizando aquí y se siente de acá. A pesar de que no podéis sacarte mucho lo rural, esa cuestión es medio imposible, pero mientras yo veía esta película, dije, esta película no la puede hacer alguien que no es de ahí. Entonces mi primera pregunta fue, ¿de dónde es Tomás Alzamora? Y me dijeron, no, él es de San Carlos. Eso fue lo primero, no, él es de San Carlos. La primera, de hecho lo conversamos a propósito de que Bernardo Quesney también es de San Felipe. Claro. Y a propósito de que Ekeko tiene estas dos cositas, tiene historia y geografía, que también la conversamos acá, la conversamos con Bernardo, la conversamos con Simón Soto. ¿Cómo es esto de sacar una película tan de tu comunidad? ¿Sientes que es distinto cuando la ve alguien que tiene esta misma perspectiva a cuando la ve alguien que no? ¿O has sentido la recepción por parejo en Chile? No, es distinta según cada territorio. Por ejemplo, en San Carlos no es tan comedia, porque es nuestro universo. Entonces, DJ Fuego trabaja en la MUNI, es decir, el que pone los parlantes, la gente la ve y muchos de ellos han mandado a hacer las lápidas o le han mandado a hacer Oye, yo tazones. Quiero dar el dato de que cuando el tío Lelo va a la tumba, que esto es algo que me lo comentaba el Nico Bock, el él es de Sí, Payaco, sí, entonces, de hecho, no, yo longaniza Payaco, quiero decir que, cabrón, La competencia. hay que traer. Yo para la próxima de esa. Para el próximo parrilla y de esa. Me lo comentaba él, me lo decía. Me perdí, espera un poco, vuelvo. Ya, llegué de nuevo. Tú llegas, la sacas allá, son estos personajes, y de pronto te encuentras con que esos personajes son percibidos en otros lados de otras formas. Claro. Eso no está pensado, está logrado, allá no es comedia, aquí sí es comedia. Sí, eso, o sea, sí, no la toman de maneras distintas. Acá en Santiago igual es más, más folclórico. Más risa, más... Sí, pues, y para nosotros lo del set es un drama. ¿Cachai? La gente se ríe, te quitan el premio, pero para nosotros es real. Claro. Y toda la gente, como ahí, hay un par de chistes que obviamente se ríen y todo, pero sí siento que la visión un poco más de la capital es más folclórica y de allá de nosotros es más, en San Carlos propiamente tal, es más dramática. Es decir, una realidad, sí. No sé si respondo. No, a la- no he tenido función en se Chillán responde. todavía. De hecho, en el video que nosotros hicimos, hay comentarios de alguien que está como muy escandalizado porque yo oso cuestionar la naturaleza de la comedia. Dice como, ¿de qué está hablando este guau? Obviamente que es comedia. Para ti te mando este mensaje, chúpalo. Weón. A ti te Comentario hablo, más, tonto culiao. Es más amplio. ¿Por de qué? lo que tú piensas al ¿Qué te respecto. decían? No, es que yo digo, como que yo digo, en algún minuto yo digo en voz alta, es realmente una comedia, porque la Ah, sí, situación po. a mí me llegó Sí, po. bastante fuerte. Entonces me encanta que digáis que para San Carlino es menos comedia Sí, po. que. Claro. No, y esto que para el resto. que Tiene les que ver con la decía, distancia también. claro, y que les decía un mensaje ahí en Letterboxd que leía, una persona se levantó llorando de la sala y se tuvo que ir al baño en la parte final. Yo lo entiendo, weón. Yo entiendo ¿Cachai? mucho Y esa mucha persona, weón. gente el otro día también estaba en Bahía Inglesa, en el norte, y se me acercaron unos vecinos así rurales, campesinos del desierto, y con los ojos llorosos también, pues me decían, nosotros somos esos, me dijeron. Llevan como 10 años luchando por obtener la denominación de origen del chañar, que es un frutito que se da en un árbol, que hacen como una miel, una cuestión así.
Y ellos se veían así, pues, y bueno, con sus poquitas herramientas, le decía, pero ya, ¿cómo van? ¿Tienen root? Llevaban 10 años y todavía no tenían ni root. ¿Cachai? Entonces, para ellos era Está diciendo- fuerte, po. O llegan otros que en la cancha de fútbol, que están ahí luchando. Hay mucha gente que ha sido el MSPLSC. Po. Qué maravilla. No, Oye, perdona, pero te preguntaba, y al mismo tiempo, ¿la han visto en Chillán, ponte tú? Sí, no, la gente Y- la disfruta. Bueno, ese ¿verdad? fue un momento también, pues hicimos la Claro, premiere, porque te- hicimos la premiere en Chillán y yo tenía un poco de miedo por ¿Cierto? cómo se lo iban a tomar los Fuiste villanos. al po. estadio de Y- visita. fue po, a weón. Shelbyville. Sí, po. Claro, fue a Shelby. Y llegó todo el gremio de longaniceros de Chillán. Ah. Ya había habido una... Oye, yo quiero ver esto en la segunda parte, weón, de Revolución de Origen 2, Chillán. Y no está, internamente me habían llegado unos comentarios que no estaban muy contentos, que como Chillán, a mí me pasa, el municipio de Chillán, no a mí, nos pasa recursos para el festival que yo Ñuble, lidero. Claro. Entonces, de que cómo nos estaban pasando plata a nosotros si andamos agarrando para el huevo a la longa de Chillán. Ya. Pero después fueron a la premier y fue una situación igual, estaba preocupado. Y termina la función y llegan. Eran como 9-8. ¿De qué porte? Grande, ¿no? El presidente era grande y todo, pues y se me acercan y muy serio. Y agrupados, ojo que yo también les dije y los felicité, porque ellos son un ejemplo de organización Claro. y de gremio, porque la denominación de origen no es como que te la regalen, es porque ellos están, y como llegaron apatotados, los 9, así mismo fue como la lograron. Soy el presidente de la asociación, te quiero felicitar. Solté todo Claro. y me dijo, te vamos a apoyar. ¿Qué hay? Y Tomás, todo te hacia lo atrás. tengo que preguntar. No, porque, esto era ¿qué cine, crees tú puro que- cine. Acabó. Así, ¿Qué pero- crees tú que esta gente vio en la película? Porque mucho también se habla dentro del cine chileno, y aquí también lo quiero entroncar como a lo que viene, para ti y para la película. Primero la película y también para ti como director. Porque esta película, lo hemos dicho, como que ha puesto de acuerdo a toda la gente. Ujú. Como que en general, puta, tú te definiste como un cineasta de izquierda, como una persona de izquierda, ¿cachai? Y el ideario está, pero la película pareciera no tenerlo. Es como Mad Max que no tiene guión. Pero ¿cachai? Que como que hay logrado, muy probablemente a través de la autenticidad de la historia, ¿cachai? En dejar que los personajes hablen por sí, que la gente como del otro lado enganche también. Sí, po. ¿Cómo que crees Es un tú disfraz. que hay ahí? Es un ¿Qué- caballo de ¿Qué Troya. pasó? ¿Qué está Creo pasando? que hay que digamos? ocupar esta película como lección política para poder convencer al otro. ¿Cierto? Que eso, Porque- no hay que ser tan... Ah, claro, Sí, porque, podemos porque, hablarle claro, de que- cositas sí, no. disfrazando un poquito. Es como el lobo. no, sí, Esto- yo Con la creo que esto, abuelita... esto se resume perfectamente. Donde hay risa, cae la Cae la longaniza. Claro, longaniza. Exactamente. Exacto. Así que políticos que están viéndonos, ya ahí vean la película para Ya que lo saben. cachen. Sí. Oye, y lo último, para Mm. responderlo de la cómo ha sido el recibimiento, bueno, Valdivia es un fenómeno, ganó el premio del público y también el premio especial del jurado, que ahí dijimos, ya está, porque a veces las películas o conviven mucho para un lado, o conviven mucho para la crítica, o para el público. Y aquí como que está sucediendo algo interesante entre ambas partes, lo que decís tú, cautivando a todo el espectro, Claro, toda la audiencia la completa. cinefilia, los campesinos, que también me encanta la gente popular, no sé, de las poblaciones po. del campo. Y en Argentina también nos fue muy bien. Estaban llenas las salas en Buenos Aires y ganamos el premio a Mejor Dirección, que habían 22 películas de todo el mundo. Y películas, o sea, de Berlinale, de Sanders y todo el huevo. Y nosotros con una película hechiza. ¿Cachai? Ya, pero perdona, esto es una duda que yo tengo así, pero enorme. Porque yo entiendo, en Chile, más o menos todos en la crítica tenemos una idea ya. Esta es una película muy chilena. Sí. Es una conversación más o menos transversal. Ujú. ¿Cómo fue en Argentina? ¿De dónde la ven en Argentina? No sé, pero después me decían, por ejemplo, me decían, estos somos nosotros. Si Ah, ya. nosotros Estamos en la si misma. nosotros acá al lado nos estamos agarrando por el dulce de leche,
que ¿de quién es el alfajor? De los de acá, de los de San José. Había un crítico que había puesto algo, es como San José y no sé quién. Son la historia de Claro. la marginalización de los pueblos. Ahora sí nos la agarraron mucho del proceso constituyente. Claro, A No, nosotros no, nos no, agarraron, no, eso no, era no, como- no, pero no, igual de la organización y del hueveo. Pero sí la del underdog, ¿cachai? Mira, Del pueblo claro. chico versus. Sí, eso es versus bien sus universal y eso circunstancias. pasa en Europa, en Francia. En Claro. Europa todavía no nos ha ido bien, nadie la ha programado. No nos ha ido bien. Creo que ese puede ser el tope, porque también pensaba, quizás una weá latina. O sea, a nosotros nos pasó cuando vimos Cuando acecha la maldad, que es una película de terror argentina, que nosotros la vimos y dijimos, esta weá podría ser nuestro campo, ese Sí, weá, pues nuestro es muy castillo". San Carlos. Claro, y acá les puede pasar. ¿La viste? Pichado, ¿La viste? Sí, pues. Buena. San Carlos, full San Carlos. Esa weá Claro, pasa todo el weón. rato allá para el secano. Sí, pues, no, sí, pues. Cuidado con los perros. Y lo que nos llamó la atención, como para cerrar el tema del impacto también, que en este premio que nos dan a mejor dirección era un jurado de cinco personas, uno de Singapur, uno era francés, el otro era brasileño. Entonces era bien diverso y creo que ahí también hay algo bonito y que también siempre destaco que no hay que buscar tan grandes historias. Eso Las mismo. historias tienen que ser micro, tiene que ser la historia del weón del kiosco de abajo y esa weá, mientras más chica creo, hay algo que sucede como que es no sé si es inversamente proporcional o algo, pero logra ser global. Entonces, más allá de ir tan allá, siempre digo, vamos más para adentro, la historia está en nuestro bolsillo, y también eso es la reflexión de la película, que es que yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo estáis? Cuéntame qué hay hecho, en qué andáis, qué te pasó el fin de cómo las historias están mucho más cerca de lo que uno cree. Y no es la Sí. imaginación, la realidad, bueno, supera la ficción heavy. Oye, encuentro que esta es una excelente nota para terminar esta inspiradora conversación. Tomás, te damos mucho las gracias y invita a la gente dónde ver el resto de tu obra. Ahora pueden ir a ver Denominación de Origen a Al salas, cine, a sus sí. salas amigas, Sí. pero si quieren ver la anterior, bueno, ya dijimos el corto está en YouTube. El corto Algo está pasando, se llama Algo está pasando, el rap en Chile, de Kirusa, lo pueden buscar en YouTube, 18 minutitos. Está Por unos caballos, que es un cortometraje que también está disponible gratuito en Onda Media. La mentirita blanca, media pirateada por ahí en Torrent, la pueden pillar. Y si no, creo que hay alguna plataforma como Claro, ¿no? Tú Claro dijiste que Video, estaba que en podéis Claro pagar Video. una luca, Perfecto. 2 lucas, algo así. Ya. Y en mi Vimeo hay los cortos de escuela, son malísimos, Ah, ya. pero igual ahí No, había algo pero- ya. Hay cariño y ahí vimeo.com/Tomás Alzamora y ahí están los videoclips, hay otros documentales y otras cosas por ahí. Y eso. Y ahí pueden... Y redes sociales. Estupendo. Y redes sociales. Sí, claro. Oye, muchas gracias por Gracias a tu ustedes. visita. Considera de ahora en adelante este podcast un podcast Sí, amigo, por favor. así que para Maravilloso. lo que La quieras, deuda, aquí tenemos estamos. el Alzamora. Sí, vamos a estar pendientes el corte extendido para disfrutar. La justicia Zack Snyder 6 horas, güey. ¿Por qué no? Alegramos Se de puede. comentario incluso. Voy a trabajar en él, para no pasarle tampoco todo, pero voy a trabajar en Ya, algo Sí, y voy pero a... Ya. te ganaste. para que lo Y puedan ver. usted suscríbase, comente, Campanita. comparta, recomiende la película. Vaya al y cine el fin de semana. Vaya al cine hoy día mismo, que es el fin de semana. Este fin de semana. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Flygas, flygas.